Supongamos que tenemos un cuerpo. En este caso vamos a tomar el cuerpo como si fuese esta caja de color azul que podemos visualizar aquí. Si nadie empuja esa caja, la lógica nos dice que ese objeto se va a mantener a velocidad nula. O sea, no se va a mover. ¿Bien? Esto cuando estamos en la Tierra, por ejemplo. Tiene todo el sentido del mundo teniendo que una caja que nadie la está empujando no se está moviendo. Bien. Pero ahora vamos a ver algo más profundo. Bien, si tenemos una persona, bien, que empuja a la caja, bien, vamos a ver que la caja se mueve para la dirección a la cual se esté siendo empujada. Pero ese empuje que está realizando la persona, ¿es a velocidad constante? ¿Es con una aceleración positiva? ¿Cómo es el movimiento? Bueno, eso es lo que explica Newton en sus tres leyes de Newton, ¿bien? O lo que se intenta explicar aplicando las leyes de Newton y también algunos conceptos que también introdujo Galileo unos años antes. Con esto podemos aplicar la primera ley de Newton, que dice básicamente que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Quiere decir que mientras ese cuerpo no esté siendo afectado por ninguna fuerza externa, ¿bien? O en realidad la sumatoria de todas sus fuerzas se hace igual a cero, ese cuerpo no se va a mover o se va a mantener moviéndose con una velocidad constante. Bien, eso es muy importante porque nos dice que no hay diferencia entre estar en reposo o estar moviéndose a velocidad constante. Y esto es lo que explica esta formulita de acá abajo. La sumatoria de todas las fuerzas, si son iguales a cero, esto quiere decir que la aceleración es igual a cero. ¿Bien? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que o no nos estamos moviendo o no estamos moviendo a velocidad constante. Esto es algo muy importante que introdujo Newton. Entonces, ahora que esa caja no esté siendo interactuada por ninguna fuerza resultante neta, que después ya vamos a ver qué quiere decir eso, quiere decir que la caja no está siendo afectada por ninguna fuerza. Velocidad igual a cero o velocidad constante. Entonces, ahora, cuando este señor esté empujando la caja, vamos a poder suponer que la caja se va a mantener en un movimiento acelerado. Y eso es lo que nos lleva la segunda ley de Newton. Pero ahora vamos a reemplazar este señorcito que tenemos aquí por una flecha. ¿Bien? Una flecha que va a apuntar hacia donde el señor esté empujando. ¿Bien? Que la magnitud de esa flecha, de la fuerza en realidad con la que esté empujando el señor a la flecha, a la caja, va a ser igual a la longitud de la flecha. Bien. Esta básicamente no es una flecha cualquiera, sino que la vamos a señalizar como un ente matemático que vamos a denominar vector. O sea que esta flechita de aquí, y por lo tanto, la fuerza que está ejerciendo el señor sobre la caja es técnicamente, y hablando matemáticamente, un vector. ¿Por qué? Porque los vectores tienen módulo, dirección, que es sobre la recta sobre la cual está posada el vector, y sentido, que es básicamente hacia dónde está apuntando con la flechita el vector. ¿Bien? Con todo esto ya definido, podemos seguir avanzando un poquito más. Bien, si quieren que expliquemos cómo funciona más en profundidad los vectores, nos lo pueden pedir. Y con esto vamos a definir la segunda ley de Newton. ¿Bien? Que dice básicamente que la aceleración que experimenta un objeto al someterse a una fuerza neta es proporcional a dicha fuerza. Con esa constante de proporcionalidad va a ser la masa del objeto. ¿Bien? Entonces nos dice que si hay una fuerza resultante neta actuando sobre un cuerpo, esa fuerza resultante va a ser igual a la masa del objeto, tomándola como constante, multiplicándola por la aceleración a la cual esté siendo afectada el mismo objeto. Entonces ahora, gracias a esto, podemos hallar, tanto si queremos, una magnitud de fuerza o ver a qué aceleración se esté moviendo el objeto. Gracias a esto también podemos definir una unidad para la fuerza, tomando
como masa igual a kilogramos y la aceleración a metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando estas dos magnitudes, tenemos que la fuerza es igual a kilogramos metro sobre segundo elevado al cuadrado. Y eso lo vamos a denominar, para no estar poniendo todo el tiempo kilogramo masa sobre segundo al cuadrado, lo vamos a denominar Newton, ¿bien? Que esa es la unidad de fuerza, ¿bien? Y ahora, para terminar el análisis de las tres leyes de Newton, nos falta la última, la tercera ley de Newton, que dice que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Esta es la ley de acción y reacción. Básicamente, que si un objeto A ejerce una fuerza sobre el objeto B ejerce una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre el objeto A. Vamos a tomar el ejemplo de la caja y el señor. ¿Bien? Tanto el señor está empujando la caja, por lo tanto ejerce una fuerza hacia la derecha, y por lo tanto, como el señor empuja la caja hacia la derecha, la caja empuja al señor hacia la izquierda. ¿Bien? Eso por la ley de acción y reacción. También se puede ver si golpeas una pared con tu mano, va a recibir daño si le pegas con suficiente fuerza porque es la ley de acción y reacción. La fuerza que vos le ejerces a la pared, te la ejerce la pared a vos. ¿Bien? Ahora vamos a tomar un ejemplo práctico. ¿Bien? Vamos a analizar una situación. Vamos a suponer que la parte que estamos viendo en gris es el suelo. ¿Bien? Y tenemos una caja posada sobre el mismo. ¿Bien? Esta caja no está siendo empujada por ningún señor ni nadie. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ya se terminó el problema. Pero no, tenemos que hacer un análisis completo de la situación. Podemos, y lo que vamos a hacer primero es que vamos a suponer que la caja no se está moviendo o se está moviendo en velocidad constante. No está interaccionando ninguna fuerza neta sobre él. Pero hay fuerzas interaccionando en el sistema. ¿Por qué? Primero porque la caja está apoyada sobre una superficie. ¿Bien? Y esa superficie ejerce una fuerza neta hacia arriba sobre la caja, que la vamos a denominar fuerza normal. ¿Bien? Y el objeto, ¿bien? Tiene un peso. ¿Bien? Ese objeto pesa porque tiene masa. ¿Bien? Y el peso de ese objeto es igual a la masa del mismo multiplicado por la gravedad, que es siempre una constante que es igual a 9.8 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Pero este ejercicio estaría incompleto porque nos faltaría aplicar la tercera ley de Newton, que sería la ley de acción y reacción. Si vemos la flechita naranja que pertenece a la normal, vemos que es la fuerza que ejerce el suelo sobre la caja. ¿Bien? Pero nos falta la fuerza que ejerce la caja sobre el suelo, o sea, la reacción, que esa es la flechita amarilla, que la vamos a denominar N', porque es la reacción de N. ¿Bien? Y también nos falta la reacción de P. P, que es el peso, es la atracción está relacionado con la atracción gravitatoria que tiene la Tierra sobre un objeto con masa. Básicamente, porque fíjense que está la gravedad metida ahí. Entonces, un objeto pesa porque la Tierra, en este caso, porque estamos en el planeta Tierra, atrae con cierta fuerza hacia su centro. ¿Bien? Entonces, como la Tierra atrae a la masa o a la caja con una cierta fuerza denominada peso, la caja atrae a la Tierra con una misma magnitud y sentido contrario. ¿Bien? La voy a poner ahí al costadito y no la voy a poner abajo porque no me entraba, pero básicamente la Tierra está ahí abajo. ¿Bien? Y ahí se encuentra la tercera, la última fuerza interaccionando en el sistema, que le vamos a llamar P'. ¿Bien? Para terminar nuestro análisis, ¿bien? Porque no está completo, ¿bien? Lo que tenemos que hacer es realizar un diagrama que se llama de cuerpo libre, ¿bien? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es básicamente eliminar las fuerzas que no estén interaccionando con el cuerpo, que son la normal prima y el peso prima. Esas las eliminamos y eliminamos el suelo también para hacernos más fácil el análisis. Una vez que tengamos esto, como estamos hablando de que las fuerzas son vectores, los vectores siempre tienen sentido en un sistema de referencia, que lo vamos a plantear para este ejercicio de esta manera. Un eje Y y un eje X de esta manera. Ahora, para simplificar más el ejercicio, vamos a eliminar la caja, ¿bien? Y centrar los vectores en el centro, ¿bien? De esta manera, tanto el peso como la normal. ¿Bien? Para terminar de hacer el análisis, porque yo si bien puse las flechitas o los vectores hacia
los extremos de la caja en realidad están en el centro. Los pongo ahí en los extremos para que se visualice más fácilmente. Ahora vamos a realizar el análisis de la estática de este ejercicio. Nosotros a priori sabemos que el objeto no se está moviendo a velocidad constante. Eso, por la primera ley, sabemos que no hay diferencia, ¿bien?, entre esas dos situaciones, ¿bien? Entonces podemos decir a priori que la sumatoria de las fuerzas son iguales a 0. Por lo tanto, y también tenemos dos fuerzas, o sea que la sumatoria de las fuerzas es igual a la normal más el peso. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Como estamos hablando de vectores y tenemos un sistema de ejes coordenados, ¿bien?, tenemos que dividir los vectores en sus componentes x y sus componentes en y, teniendo la normal x, la normal y, peso x y peso y. Todas esas dos componentes nos van a dar en conjunto al componente de la fuerza total, que debería, por este ejercicio, ser igual a 0. ¿Bien? Este ejercicio es meramente teórico, ¿bien?, no tiene números. Luego, más adelante, haremos una aplicación más práctica con números. ¿Bien? Una vez hecho esto, tenemos que ver qué es esa f de x y esa fi. Esa fx y esa fi son las proyecciones de los vectores. Bien, que yo tengo una fórmula genérica que es de esta manera. Todo fuerza que se encuentre, que hagamos la proyección en el eje x, es igual al módulo de esa fuerza por el coseno del ángulo alfa. En la fuerza que se encuentra en el eje y es igual a la fuerza por el seno del ángulo alfa. Bien, ese ángulo alfa es un ángulo muy particular. Bien, porque para que esta fórmula tenga sentido, porque si no hay que aplicar Pitágoras, bien, tiene que ser siempre este tipo de ángulo. ¿A qué me refiero con este tipo de ángulo? Tiene que ser un ángulo que parta del eje x positivo y vaya hacia el vector. En el caso de la normal sería un ángulo de 90 y en el caso del peso sería un ángulo de los 170 grados. ¿Bien? Con esto ya tenemos todos los datos que necesitamos para analizar nuestra situación. Bien, ponemos la sumatoria de las fuerzas en x, ponemos la sumatoria de las fuerzas en y, y sabemos, por la fórmula que vimos antes, que la proyección x es igual al módulo de la normal por el coseno de 90 más el módulo del peso por el coseno de 270. Eso tiene que ser igual a 0. Como el coseno de 90 y el coseno de 270 son iguales a 0, esos dos términos se nos cancelan y efectivamente nos queda igual a 0. Y en la sumatoria de las fuerzas en y nos queda algo muy curioso. Tanto el seno de 90 como el seno de 270, bien, 1 es igual a 1 en el caso de 90 y el seno de 270 es igual a menos 1. Bien, eso nos queda que la normal menos el peso tienen que ser sí o sí iguales a 0, porque ya lo habíamos hablado que estamos en un problema de estática. Por lo tanto, que para que se nos cancele la normal y el peso de este ejercicio teórico, tiene que ser la normal sí o sí igual al peso. ¿Bien? ¿Por qué expliqué este ejercicio que parece sacado de así de la nada? Es porque este razonamiento se va a repetir en muchos ejercicios. ¿Bien? Siempre, ejemplo, tenemos que sacar la normal porque la normal no es fácil de calcular. Pero podemos siempre, aplicando la estática, en realidad las tres leyes de Newton, podemos analizar un problema y llevar a obtener resultados coherentes, que eso lo vamos a ver en ejercicios posteriores. Con esto se vería terminado la primera parte del curso de estática y dinámica. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse y dejar un comentario. Vamos a estar respondiendo todos. Gracias.